cual ya nuestras barreras nos las vamos a quitar, e invito a mi querido invitado de hoy, al doctor Jorge Ravelo, a que se quite su protección para que de esta manera podamos modular y expresarnos de una manera mucho más fluida. Muchísimas gracias, Anita, de verdad que qué placer estar aquí. Terminó la jornada, ya podemos deshacernos de estas barreras. La verdad es que con Jorge tenemos una amplia trayectoria, muchos años trabajando. Jorge es nuestro cirujano maxilofacial, que es quien maneja todos nuestros casos complejos de cirugía ortognática, de casos de reconstrucciones completas sobre implantes. Y bueno, Jorge, dime tú un poco, la idea es compartir en qué hemos ido evolucionando a lo largo de estos años, que más o menos ¿cuántos años llevamos trabajando juntos? Cónchale, yo creo, fíjate que justamente ayer vi a Alejandro Crece, que es uno de los primeros pacientes que hicimos, y me dice: Jorge, tengo 21 años que me pusiste los implantes y allá donde Rafael me hicieron la reconstrucción. O sea que por lo menos tenemos 21 años trabajando juntos. Wow, bueno, muchos años que han sido años de aprendizajes, de trabajo en equipo, aciertos y desaciertos, seguimos aprendiendo porque en este mundo de la odontología, de los implantes, nos vamos renovando. Y quería un poquito comentarte o preguntarte sobre lo que ha sido la evolución. Nosotros llevamos con Jorge una casuística de casos de reconstrucciones amplias, en casos de atrofias severas muy grandes. ¿Y cómo ha ido siendo la evolución a lo largo de todos estos años? Bueno, fíjate, antes de llegar a esa pregunta que tú me haces, yo quería destacar el hecho de lo nutrido que es nuestro equipo, donde están los protecistas, los periodoncistas, los endodoncistas, la parte del laboratorio, que te has dedicado tanto a eso, y bueno, y mi pequeña contribución desde el punto de vista de cirugía bucal y maxilofacial. Y creo que hay pocos equipos que están tan bien nutridos como este, porque el paciente tiene la gran facilidad de saber que está atendido por especialistas en área, que nos reunimos, que discutimos los casos, que cada quien da su visión de tratamiento, cada quien da su visión de diagnóstico. Uno siempre aprende del otro. Cónchale, sí, qué bueno está. Uy, no lo había pensado, pero qué bien. Entonces, eso primero es un asset que yo creo que tiene este equipo. O sea, la gran ventaja que todos tenemos en ese sentido. Y tiene un efecto que potencia la relación. Con respecto ahora a tu pregunta, me parece, o sea, si uno voltea la cabeza y ve hacia atrás la estela, me acuerdo en esta época, y hablando de los primeros pacientes, me acuerdo que este paciente creo que le hice hasta una cresta ilíaca posterior para poderlo reconstruir porque era una atrofia muy grande, y fueron varias horas de quirófano, primero obteniendo la cresta, luego haciendo la reconstrucción del maxilar superior e inferior para luego colocarle los implantes. Y fíjense cómo ahora todo ha avanzado tanto, la tecnología, los elementos diagnósticos, toda esta nueva biología ósea y factores de crecimiento, etcétera, que hacen que esa época de reconstrucciones de horas de quirófano y posoperatorios que pudieran ser dolorosos y complicados, ahora son infinitamente más sencillos. El paciente se recupera mucho más rápido. El dolor es algo que ha aterrorizado a la humanidad, y de hecho, acuérdense que antes le decían a los niños: si no te portas bien, te llevo donde el odontólogo que te saque una muela. O sea, ir al odontólogo era un castigo. Entonces, me imagino yo que al niño, cuando lo llevaban al odontólogo, dice: mamá, pero ¿qué sé yo? ¿Por qué me llevan al odontólogo? Bueno, eso que era un estigma que teníamos nosotros, ya casi ha dejado de ser, porque hay tantas técnicas de sedación, del manejo de la ansiedad, de control del dolor pre- y postoperatorio, que verdaderamente ya se puede decir que hoy en día se hace una odontología indolora tanto en el tratamiento como en el postoperatorio. Entonces hemos avanzado de una época muy cruenta a una época fabulosa, digital, espléndida, donde habrá muchas cosas malas en el mundo, pero una de las cosas buenas son los avances en el terreno médico y odontológico. Entonces, qué bueno estar en esta época, ¿no? Es así. Y yo creo que una de las cosas que cambió mucho también esa
esa ejecución o postoperatorio fue también la carga inmediata. Porque yo creo que ahí, yo me acuerdo que ese manejo de los implantes que entonces no se podían cargar y el paciente súper incómodo por un tiempo. Sí, cuéntanos tú un poquito de eso. Sí, no, bueno, fíjate, yo me acuerdo que estábamos una vez en un congreso y recuerdan al doctor Misch, que fue uno de los estandartes de la época de implantes, que yo me acuerdo que cuando lo tuvimos aquí en Venezuela, yo tuve el gusto de andar con él mucho para arriba y para abajo, él decía en su charla, ustedes no saben lo afortunados que son, que en esta época es la época de los implantes, y esta hace como una división entre la odontología preimplantes y la odontología que se hace con el nacimiento de la osseointegración. De hecho, a mí desde estudiante nunca me gustó eso de que tú para restaurar un diente tenías que tallar 2 dientes. Eso me parecía, cónchale, o sea, y en mi ignorancia de estudiante en esa época, era algo que de verdad que nunca me gustó. Por ejemplo, hoy en día yo hablando con Rafael y contigo y me cuentan las maravillas que se hacen hoy en día sin tener que llegar a Corona, esas carillas bilaminares y todos estos recursos que tienen. Oye, yo digo, bueno, qué bueno que lo estoy viendo en esta época, porque yo aprendí con ese tallado, rebajar un diente, desnudarlo de todo su esmalte y todo eso, para suplementar un diente ausente. Entonces, esto que tenemos hoy en día, que si falta un diente, tú restaras un diente colocando un implante sin tener que tocar a los vecinos, bueno, me parece algo de verdad maravilloso. Con respecto otra vez a tu pregunta, en aquella época de grandes reconstrucciones óseas y todo, tú no quieres que la prótesis temporal que se va a hacer descanse sobre el injerto, porque toda presión va a generar reabsorción, así como la tracción genera aposición, que es, por ejemplo, el principio de la ortodoncia. Tú le pones un aparatico, hace tracción en un lado, compresión en el otro, los dientes se van moviendo a costa de reabsorción y aposición ósea. Entonces, era un lío, porque muchos de estos pacientes eran edéntulos, o iban a ser edéntulos porque tenían extracción indicada de todos los dientes, y al colocar el injerto y al colocar los implantes, tú tenías que darle algún elemento de sustentación a la futura prótesis temporal que no fuera que se recostara y que aplastara tu injerto y tu implante. Entonces ahí vinieron estos microimplantes o implantes transicionales que, bueno, sí, fueron una solución transitoria pero muchas veces se perdían, no se integraban, se infectaban, y entonces teníamos que lidiar con todas esas cosas. ¿Por qué teníamos eso? Porque no teníamos estas nuevas superficies de los implantes que permiten un altísimo grado de reacción, por así decirlo, o de integración con el hueso que está alrededor, que es tan bueno hoy en día que entonces dimos un paso al frente haciendo esto que llamamos carga inmediata o carga temprana o como se quiera llamar. Al tú poder colocar el implante y ustedes poder restaurar el paciente con una prótesis provisional en muy corto tiempo, hacemos un brinco enorme al futuro, pues. Y los pacientes, por supuesto, que lo agradecen normalmente. Era difícil para uno como el equipo clínico poder ofrecer algo de confort, y los pacientes, por supuesto, que se desesperaban. Claro, imagínate decirle al paciente, no, mire, yo te voy a hacer una reconstrucción buenísima y te voy a poner implantes arriba, implantes abajo, pero vas a estar sin dientes un mes. Sí, o sea, te encierras en tu casa y bueno, nada, te quedas ahí. Que no te vea nadie. Sí, que no te vea nadie, cónchale. Sí, era duro. Es más, yo me acuerdo que teníamos casos, porque sobre todo las mujeres que son las que no dicen la verdad, que yo me acuerdo que el esposo no sabía que tenía que colocarse implante y tener una dentadura provisional. Entonces, ¿cómo hago, doctor? Mi esposo no sabe. Yo, bueno, por eso teníamos los implantes transicionales y esas cosas, porque además, aparte de esta broma, los dientes son algo que está en el frente, la boca, todo. Yo me acuerdo que hablando con un amigo, muy buen amigo, que tiene un doctorado en psicología, él hablaba del trauma de la pérdida de los dientes, de cómo una pérdida dental afecta al individuo tanto emocional como psicológicamente, y cómo
el odontólogo tiene esa capacidad en la mano de poder restaurar no solo dentalmente al individuo, sino emocionalmente, psicológicamente, devolverle su autoestima. O sea, es algo que siempre le decimos a los estudiantes: ustedes tienen ese poder en la mano. Si lo usan adecuadamente, el paciente va a estar muy feliz. Si no lo usan adecuadamente, pueden generar una serie de trastornos. Pero dime tú, Anita. Somos generadores de bienestar siempre y cuando sepamos llevar a cabo nuestro oficio de la mejor manera. Eso es correcto. Y hablando de cómo era la época antes y cómo ahora, ya no tenemos que hacer esas grandes reconstrucciones, porque hoy en día tenemos los implantes cigomáticos, que son unos implantes un poco más largos que anclan en un hueso muy estable, que te confieso, Anita, que a mí al principio no me gustaban. Primero porque me gusta ver cómo es la evolución de una técnica antes de someter a mis pacientes a eso. Porque uno es como responsable, ¿verdad? Uno se siente Claro, totalmente. Pero lo que de verdad me hacía no entrar en ese carril era que, al menos para mi gusto, las prótesis que se hacían, o sea, no era lo que más me gustaba. Entonces yo decía, si voy a someter a un paciente a colocarle unos implantes en los pómulos por la parte de adentro y vamos a tener esa cirugía y entonces va a tener algo que luce como una prótesis, como llaman los pacientes, en una plancha. O sea, me parecía que para eso tenga su plancha y ya. O sea, pero cuando yo vi lo que se está haciendo, lo que ustedes son capaces de hacer ahora sobre esos implantes, entonces ahora yo digo, no, sí, ahora sí vale la pena, porque ahora si el paciente no lo dice, un interlocutor no sabe si tiene implantes o dentadura. Ahora cuéntame tú cómo ha sido esa evolución, porque de verdad que es algo fascinante. Bueno, aquí la entrevista se está volteando. Claro. La verdad es que es cierto que nuestros materiales, los materiales restauradores, han evolucionado de una manera que nos permite llevar a cabo un arte en ese balance entre las estructuras de soporte y las estructuras dentales, es decir, coloquialmente hablando, para que nos entiendan, entre esa estética rosa o la encía y esa estética blanca que son los dientes. Y yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita, cuando empezábamos a hacer... O sea, no hace nada. No, hace ya bastante. Cuando empezábamos a hacer esas reconstrucciones grandísimas, que el resultado era que hacíamos unas prótesis con unos dientes extremadamente grandes y extremadamente largos para dar soporte labial. Y claro, los pacientes al levantarse, esas prótesis tan no compatibles con lo que es la estética natural, pues por supuesto que se sentían bien por un lado porque tenían dientes, pero por otro lado se sentían que tenían unos dientes así. Entonces, en cambio, hoy en día podemos, con los materiales que tenemos, reconstruir la encía tal cual como la hizo la naturaleza y tal cual los dientes como la hizo la naturaleza. Y es lo que tú dices, los pacientes, las personas, si no les dices que es una encía falsa, pues por supuesto que no se nota. Pero también debo decir que eso va muy de la mano, lograr esos grandes resultados, de la mano del trabajo en equipo, porque sí es cierto que necesitamos una planificación importante en cuanto a ese espesor y esos volúmenes que nosotros vamos a reconstruir para que realmente los defectos sean imperceptibles. Porque fíjate, oye, qué interesante, porque yo me acuerdo, y perdón que use esta palabra, pero yo me acuerdo que algunos pacientes decían, pero esos dientes de caballo, y perdón, pero era lo que decían, y es que es verdad, eran unos dientes enormes. Entonces el paciente no se puede sentir a gusto con eso. Total. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos de este trabajo en equipo, en el cual nos complementamos unos con otros, es cuando vemos pacientes que tienen deformidades dentofaciales, ya sea pacientes que tienen la mandíbula muy retruida o pacientes que tienen mucho exceso mandibular, que ahora, por cierto, me di cuenta, conversando con Rafael, que cuando no es muy grande el defecto y el paciente no ha asistido a la ortodoncia o algo así, con algunos trucos protésicos logran corregir. Eso me pareció excelente para el paciente. Siempre hablamos mucho contigo de la implantología y hemos hablado de cómo evolucionan los implantes, cómo han evolucionado los implantes, pero yo creo que este tema de las proporciones faciales es muy importante y tiene después mucho que ver en el resultado estético de lo que nosotros vamos a colocar en esos pacientes. Por supuesto. Oye, qué interesante. Sí, como lo dije anteriormente, uno de los grandes beneficios que yo veo en este equipo es que
cada uno de los que lo integramos tenemos algo que podemos aportar de nuestra especialidad, lo cual siempre se va a redundar en un tratamiento y un diagnóstico que va a ser de cabo a rabo. O sea, no vamos a dejar algo por fuera que no puede tratar. Exacto. Sabemos que las deformidades dentofaciales pueden ser en sentido vertical, en sentido antero-posterior o asimetrías, donde un lado de la cara es más grande que el otro o más voluminoso, etc. Y es importante porque esto no solo en sentido estético, sino hasta funcional. Porque mientras mejor sea la relación entre ambas arcadas, menos palanca va a tener la prótesis porque tú no tienes que hacer cantilever, etc. Hay que compensar menos. Entonces, y en este sentido podemos hablar de varias cosas, Anita, fíjate. Vamos a hablar, por ejemplo, del exceso vertical, el llamado síndrome de cara larga. Las características son pacientes que se ven como cansados, que el tercio inferior, si nosotros dividimos la cara en 3 tercios, superior, medio e inferior, el tercio inferior siempre va a ser el más predominante, el más alargado. Son estos pacientes que no pueden colocar los labios unidos en reposo, sino que tienen que hacer un gran esfuerzo para ocultar los dientes y la encía. Eso, amén, que genera alteraciones en la fisiología respiratoria, ya que es muy difícil respirar por la nariz con la boca abierta. Y el aire siempre va a buscar la vía de menor resistencia. Entonces, si la boca es así y los orificios nasales son pequeños, el paciente va a respirar por la boca. Esa respiración bucal va a producir una serie de cambios en los cornetes, va a producir obstrucción crónica, rinitis y sinusitis crónica, que si no lo corriges, si no quitas la causa, no vas a corregir el efecto. Pero desde el punto de vista de restauración, son pacientes que siempre van a tener una gingivitis, que no es la gingivitis inflamatoria como la que puede tratar Ricardo, sino es una gingivitis que es producida por la irritación del aire cuando el paciente respira por la boca. Entonces, si no corregimos ese exceso vertical, que de paso es una de las correcciones que más me gusta hacer porque el paciente se rejuvenece, se le quitan las ojeras, o sea, tiene una serie de cambios estéticos muy, muy agradables, pero además corrige esa gingivitis y además, sobre todo cuando se van a hacer restauraciones en la zona anterior, es un compromiso enorme desde el punto de vista periodontal y protésico. Esos pacientes que cuando sonríen muestran 10 milímetros de encía, centímetros, imagínate. Entonces, ahí es una de las áreas que yo siento que nos complementamos perfectamente. Totalmente. Y por otro lado, como bien lo dijiste antes, cuando hay alteraciones en sentido antero-posterior, los pacientes que casi no tienen mandíbula, entonces tienen un overjet, o sea, la mandíbula está 10 milímetros más, los dientes inferiores 10 milímetros más atrás que los superiores. O sea, eso genera un trastorno enorme para poderlos restaurar. En cambio, cuando tú haces un avance mandibular en ese caso y luego se hacen las restauraciones teniendo una relación entre las arcadas adecuadas, oye, todo el mundo gana, el paciente gana, el protesista gana y uno gana en saber que devuelve una relación adecuada a un paciente que no la tuvo. Y por el contrario, cuando el paciente es lo que llaman prognato, que hay un exceso mandibular, que también estaba yo conversando con Rafa, que me decía que cuando no es muy severo y el paciente no quiere tener ortodoncia, lo que sea, ustedes son capaces de corregir esa relación. Y de hecho he visto casos que me mostraba Rafael, oye, excelente, pues si él no me dice que ese paciente era clase 3, yo la verdad que no me hubiera dado cuenta. Sí. Y por último tenemos las asimetrías. Las asimetrías es algo muy importante, tú sabes, tú eres un artista, tú sabes mucho más de eso que yo, de cómo es importante tener la línea media dental superior donde debe estar, la línea media dental, la línea media facial. Y cuando el paciente es asimétrico y no coinciden las líneas medias, aunque la prótesis sea excelente, si no se logran colocar esas líneas medias donde está, algo no luce bien y además la oclusión no puede ser la mejor posible.
Entonces, resumiendo todo esto que estamos hablando, oye, qué bueno es poder brindarle a un paciente un servicio integral. O sea, que estamos buscando que tenga una estética adecuada, que estamos buscando que tenga la mejor relación entre ambas arcadas, que estamos buscando que los tercios faciales sean armónicos, que es lo que estamos buscando, a una armonía facial y bucal completa, porque es muy triste cuando tú ves una buena mordida, como en la época de antes, que se hacían extracciones de premolares, retraían todos los dientes, sí, la mordida queda chévere, pero el paciente lo envejeciste 10 años. El impacto facial es... Entonces, cuando podemos hacer esto, oye, qué maravilloso que podemos hacerlo. Ahora explícame tú cómo es eso que logran una clase 3 volver una clase 1, porque de verdad que yo quedé impresionado. Sí, en algunas clases 3, obviamente que no son demasiado severas, podemos levantar un poco la dimensión vertical. Y entonces, en ese momento, podemos, a expensas de crecer los dientes anteros superiores, reposicionarlos más hacia vestibular, entonces volver esa clase 3 en una falsa clase 1. Entonces, pero obviamente, como todos, son pacientes que tienen seleccionados, claro. Pacientes que normalmente tienen disminución del tercio facial inferior, que te permite hacer un aumento de dimensión vertical y pues nivelas. A veces no lo llevas 100% clase 1, a veces lo puedes llevar tope a tope, pero realmente es... Y otra cosa, estos pacientes no solamente los estamos cambiando, sino que generamos un poquito lo que tú dices, ese rejuvenecimiento dentofacial, porque entonces estamos posicionando los bordes incisales donde deben estar para que estéticamente se vean armónicos, y pues obviamente abrimos arco y eso pues da una plenitud facial, un soporte transversal que también pues rejuvenece muchísimo a los pacientes. O sea que eso que nosotros vemos a veces que es una característica senil, que nadie quiere tener características seniles a destiempo, que vemos que hay como una serie de pliegues verticales y arrugas en los labios. ¿Eso se puede manejar hasta cierto punto? Hasta cierto punto sí, porque todo cambio que nosotros hagamos, sobre todo en tercio medio y tercio cervical del diente, pues por supuesto que tiene un impacto en la protección del soporte labial. Entonces inmediatamente, también en el borde incisal, pero en el borde incisal el impacto es más en sentido vertical, que tú muestres tus dientes cuando hablas, cuando sonríes. Pero realmente el impacto cuando posicionas el cuello y la parte media del diente, levanta el labio y por supuesto da una sensación mucho más joven, e incluso con los surcos nasogenianos también. Claro. Y el aumento de dimensión vertical, pues por supuesto que también balancea las comisuras que normalmente están descendidas y te permite entonces tener un soporte. O sea que es lo que estábamos hablando antes, que no solo es la parte fisiológica de cómo se mejora lo que es la masticación y todo el aparato ortognático, sino que estamos devolviendo una juventud a los pacientes. Qué interesante, ¿no? Fíjate, Jorge, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que yo creo que, bueno, es imposible no preguntarla. Soy casado. Bueno, qué bueno que me lo dices, entonces voy a buscarme otra pregunta. No, realmente, pues sabemos todos que la evolución del flujo digital vino para quedarse. Y pues, por supuesto que nosotros hemos vivido una larga trayectoria de excelente odontología analógica, pero que por supuesto que la tridimensionalidad nos ayuda a todos a ser más predecible en nuestro tratamiento. ¿Cómo lo ves tú que has vivido esa época dorada analógica y que te empiezas a familiarizar con esa evolución digital que de alguna manera es un cambio, pero digamos para agilizar, para afinar ciertas cosas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate. Como bien lo dijiste, yo viví buena parte de mi vida, toda esta época analógica, y durante todos esos años me di cuenta que todo lo que estamos haciendo va a un final. Ese final es que el paciente sienta que tiene dientes. Entonces, yo como cirujano tuve que aprender mucho para un cirujano, de prótesis, de fisiología masticatoria, de procedimientos protésicos, de parámetros estéticos, de parámetros dentales, porque yo tenía que incorporar en mi mente que esto que yo estoy haciendo lleva a un fin, y ese fin es
la prótesis o la restauración protésica. Eso me llevó a que muchos de los congresos que yo asisto, tenía que asistir a muchas de las presentaciones de los protecistas para yo incorporar eso en mi mente y poder unir la parte protésica con esta parte quirúrgica que va al principio. Bueno, cuando viene la época digital, yo digo, wow, qué maravilla, porque eso que yo tenía como imaginario, ya lo ves palpable, ya tú puedes, mediante computadora, anticipar el resultado, saber a dónde vas a ir, puedes elegir dónde van a ir tus pilares, o sea, tus elementos de implantes para que el protecista, el técnico pueda hacer el mejor trabajo posible. Entonces, yo creo que es algo fabuloso y va a ser el futuro hoy. Y qué bueno que tenemos esos recursos, qué bueno que aquí se ha invertido tanto en esta planificación digital para producir excelencia de resultados. Es algo de verdad fabuloso, Anita. Qué bueno. Bueno, y aquí llegamos al final con el doctor Jorge Ravelo, siempre con el deseo de hacer llegar un poquito de ese conocimiento o esa integración profesional un poco más allá, en un lenguaje más coloquial, no solamente para nuestros colegas, ya sean técnicos o odontólogos de la especialidad que sean, sino también para aquellos pacientes que nos acompañan y que de alguna manera se puedan empapar un poco más con lo que hay detrás de cada una de las especialidades y de los tratamientos que realizan.